Buenas tardes, buenos días a todos. Estamos en la semana de la antropología filosófica. Tratamos en esta semana la pregunta sobre qué es el hombre y la pregunta de nuestros tiempos. ¿En qué tiempos estamos? En nuestros días estamos viviendo un paradigma nuevo, un paradigma que es un poquito difícil de entender, pero en este tiempo vivimos. Dijimos que hay tres paradigmas: el paradigma abrámico, el paradigma prometeico y el paradigma de Narciso. Acuérdense que Narciso es un muchacho, según la tradición griega, un muchacho muy guapo, muy hermoso, que un día iba caminando por el río y al ver su imagen en el río, se quedó perdidamente enamorado de su belleza. Acuérdense que Narciso siempre andaba solo, porque todo el mundo se enamoraba de él. Entonces Narciso, caminando por el río, vio su imagen y al enamorarse de su figura, trata de besar su imagen, y al besar esa imagen, se ahoga en el río. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, siguiendo la lógica de esta mitología griega, la cultura actual es una cultura en que la serpiente muerde su cola y quiere comerse ella sola. Es la filosofía de la autonegación. Es una cultura que no plantea ya ni la relación con Dios, ni la relación con el prójimo, ni la relación con la creación. Es decir, el modelo de las relaciones con Dios, con el prójimo y con la creación están totalmente rotas. ¿Por qué? Porque el Narciso no cree en Dios. Para Narciso no hay ni una razón que lo haga libre, ni un alma que lo lance a nuevas aventuras de la libertad, no hay nada. No hay hermanos, hay esclavos. Y el mundo en que vivimos es un mundo, para Narciso, es simplemente su convento, su hospital, su monasterio. Digámoslo así, Narciso vive en la casa de Epicuro. A partir de cómo vive Epicuro podemos explicar la filosofía narcisista. Acuérdense que Epicuro vivía en un jardín bardeado pues, con bardas, limitado pues. Entonces, para Narciso convive con otros vecinos epicuros, es decir, ricos. Narciso vive en la casa de Epicuro. ¿Y qué hay en la casa de Epicuro? En la casa de Epicuro hay 3 cuartos. El primer cuarto es el gimnasio. Como Epicuro no busca la belleza del alma, entonces Epicuro lo único que busca es la belleza del cuerpo. Para él nomás hay gimnasio. Gimnasio en el sentido griego. Es decir, el gimnasio eran lugares donde se daba la plática culta, donde se hablaban de temas muy hondos y profundos, donde la persona hablaba elegantemente y buscaba también la belleza del cuerpo únicamente masculino. Eso es el gimnasio. El segundo edificio dentro del jardín Epicuro es el vomitorium. El vomitorium es el lugar donde se come mucho y se vomita. Es decir, todo se tira. Para Narciso no es importante la dieta, no es importante la salud, sino aquí el asunto es el placer de tragar. Y por supuesto que cuando ya tragó mucho, tirar todo. Entonces es una filosofía abulímica, ¿verdad? Es decir, hay que comer mucho y vomitar mucho.
Narciso no está preocupado por la salud, porque la salud es un tema cristiano con raíces cristianas. Es decir, y como él no es creyente, si el mundo cristiano era el mundo de la medida, la prudencia, el buen orden, el equilibrio de las cosas, pues Epicuro no cree en nada de eso. Epicuro, todo es abuso, ¿verdad? Nada es en uso. ¿Verdad? Para Epicuro hay que abusar de todo. Ya no se hace la pregunta como en el mundo prometeico de que cómo se usa esto, sino Narciso pregunta cómo se abusa de esto. Antes se decía coma aguacate, ahora la gente dice ¿cuántos aguacates me puedo comer y que no me haga daño? Madre purísima. O sea que este hombre se puede comer 15, 20 aguacates y no le va a hacer daño, ¿verdad? Pues bueno. En nuestros días, pues la gente ya no hace preguntas. Oiga, tengo 15 años, ya abusé de todo el sexo que se le ocurra, ¿y ahora qué hago con mi alma? O con mi vida. Es decir, ya es tanto el abuso. Y lo peor del caso, pues que no se ve la trascendencia. Bien, entonces en la casa de Epicuro hay 3 edificios: el gimnasio, el vomitorium y el gineseum. El gineseum es el lugar donde viven las mujeres. El cristianismo plantea la fidelidad en la monogamia. Y como Narciso no es cristiano, sino es postcristiano, entonces plantea que el sexo debe ser con todos: animales, hombres, mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, hombres con animales, abusar de todo tipo de sexo, porque el cristianismo ya plantea la fidelidad. Ahora pues ya como vivimos en un mundo descristianizado, entonces el filósofo por excelencia en el mundo narcisista es Nietzsche. Se van a enojar nuestros especialistas en filosofía, pero el problema es que está llegando a México lo peor de Nietzsche. No la grandiosidad del pensamiento, no viene el pensamiento maravilloso de Nietzsche sobre la arqueología del saber, sino está llegando la deconstrucción del pensamiento y por supuesto la deconstrucción de los valores cristianos. Entonces mis amigos que aman Nietzsche pues estarán enojados conmigo, pero no, yo nomás estoy planteando que aquí en México lo que llega es la filosofía más agresiva de Nietzsche, la filosofía más venenosa y barata, ¿no? Es el problema aquí en México, es que llegan lo peorcito de las filosofías, llegan a México. No llegan las mejores filosofías, llega lo peorcito, pues. Bien, digo, para que no se enojen mis amigos que aman a Nietzsche, ¿verdad? Bien, el asunto está en lo siguiente: la filosofía de Nietzsche, ¿verdad? En su buena expresión, ¿verdad? Nietzsche planteaba que había que hacer una revisión. A Nietzsche le tocó la Europa, ante todo la Alemania, súper conservadora. A Nietzsche le tocó vivir en el sur de Alemania y él veía que las tradiciones, no sé si usted le ha tocado ir a una procesión alemana, siempre son por el mismo lugar, siempre cantan los mismos cantos. Es más, si un día van ustedes a un campo de fútbol, te vas a dar cuenta que te pones a gritar cantos del siglo XII. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué están haciendo? Tú dices en el campo de fútbol. ¿Y este libro grueso que me dieron? Ah, son los cantos. Los cantos del siglo XII, las porras que se cantan en Alemania para los campos de fútbol, ¿verdad? Tienen cantos. Y uno dice, oiga, pero
Aquí en México nomás vamos a decir groserías al portero y hacer olas. No, en Alemania se cantan cánticos del siglo XII, siglo XIV, siglo XVI. Y ahí están cantando unas cosas que yo no entendí ni papa. Pero vuelvo otra vez a decir, pues lo mismo que en el fútbol es lo que pasaba en la Alemania del siglo XIX que le tocó a Nietzsche. No cambian absolutamente nada. A mí me tocó en un pueblito de Murna una procesión que tenía 880 años y el párroco se le ocurrió cambiar la procesión una cuadra más y lo corrieron. Dijo la gente, qué cura tan desordenado. Y lo corrieron del pueblo porque no seguía la tradición de los 880 años donde la procesión caminaba por las mismas cuadras del pueblo. Pues imagínense que le tocó al pobre Nietzsche que planteaba una revolución en los valores. Bueno, usted entenderá. Entonces, Narciso vive en la casa de Epicuro. Narciso plantea la filosofía de Epicuro. Epicuro vive en un jardín donde hay poquitas plantas, pero muy bonitas, donde Epicuro no le importa lo que haya después de las bardas de él. Epicuro vive en casas elegantísimas, habla plática elegantísima, tiene un cuerpazo perfecto, tiene mujeres a su servicio, come hasta reventar, pero no tiene alma, no tiene hermanos, no tiene creación. Narciso abusa de la creación, abusa de los hermanos, no cree en Dios. Y esta es la filosofía que está llegando a nuestro querido México. Entonces, ¿dónde se ve claramente esto? En la arrogancia. La mayoría de la gente está acostumbrada ahora a hablar arrogantemente, o sea, pura filosofía de pose. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de las monjas coronadas de Guanajuato del siglo XVII. Pura plática culta, pues. ¿Sirve para nuestra vida? No. ¿Va a ser un planteamiento científico? No. ¿Sirve para nuestra vida? No. Es decir, es pura filosofía de pose, pues es filosofía de streaming, de cámara, pues. Bueno, también tiene cosas buenas esta filosofía. Está invitando a vivir la comunidad, invita a recuperar nuestras tradiciones, invita a ser más sociable en este mundo, a ser más solidario, es decir, a recuperar el valor de la solidaridad. Para nosotros como cristianos, pues recuperar la comunidad cristiana. No podemos vivir individuales. Tenemos que deshacernos del individualismo que nos trajo el mundo prometeico. Tenemos que recuperar la solidaridad. Es decir, el cristiano tiene que meterse en este mundo a defender las causas justas, a defenderse de la injusticia, a no vivir nomás preocupados y encerrados. Es decir, el cristiano es el hombre que siempre está abierto a los demás. Aunque este mundo sea un mundo contracorriente, el cristiano tiene que remar contracorriente. Es decir, en este mundo desalmado, el cristiano tiene que volver otra vez a pedir causas justificadas. ¿Por qué? Porque en nuestros días hay muchas cosas que son falsas. Vacunas falsas, medicinas falsas, microbios hechos en laboratorios para hacer guerras y aprovecharse de la debilidad de los pueblos. Hoy en nuestros días vivimos la ciencia al total servicio de la guerra. No crean que la ciencia al servicio del hombre.
todo lo que estamos viendo en nuestros días ahora con el COVID-19 a nivel mundial, los protocolos de las Naciones Unidas estaban hechos para que no descubrieran. Por ejemplo, decía, si una persona tiene COVID, no se le puede hacer, después de muerto, no se le puede hacer estudios. Y uno dice, sospechoso. Es decir, ¿por qué no pueden abrir los cuerpos? Porque el protocolo estaba mal hecho. Y eso que son las Naciones Unidas. Querían vender una vacuna, pero solamente para archimillonarios. Es más, la vacuna se comenzó a vender 3 años antes de que llegara la pandemia. Y uno dice, a ver, ¿cómo que primero llegó la vacuna y luego llegó la enfermedad? En México llegó la enfermedad y no llegaron los métodos para... Aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, no había pruebas para el COVID. Y uno dice, hay 1500 pruebas. Dicen aquí que en Hermosillo hay más de ¿cuánto? Más de 1500 enfermos probados. Y uno dice, qué raro, si la prueba de COVID no llegó. Y no permitían a los doctores que abrieran los cuerpos después de muerto. Entonces, muy sospechoso todo esto. Pero no nos extrañe, en nuestros días la gente vive ignorantemente. Tienen celulares, tú les preguntas, oiga, ¿y esto cómo funciona? ¿Sabe tú? O sea, la gente vive en la total ignorancia de las cosas. Entonces, lo bueno de Prometeo no llegó al mundo del Narciso. Ánimo pues, los retos son enormes en este mundo narcisista.